Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Estamos Dispersos. Hoy vamos a mirar la energía desde una perspectiva un poco diferente. No solo la que usamos cada día, sino también cómo la producimos, cómo se desperdicia y cómo muchas veces está presente incluso antes de que un objeto llegue a nuestras manos. A propósito de la hora del planeta, este capítulo es una invitación a ampliar la conversación sobre la energía y a entender por qué la eficiencia energética también tiene mucho que ver con el futuro y la resiliencia de nuestras ciudades y sociedades. Cuando cae la noche, algo empieza a ocurrir en las ciudades. Poco a poco, casi sin que nadie lo note, miles de luces se encienden al mismo tiempo. Primero en las casas, cuando alguien llega y presiona un interruptor. Luego en los edificios, en las oficinas que todavía siguen abiertas, en los avisos luminosos, en las calles que empiezan a iluminarse para recibir la noche. Si pudiéramos mirar una ciudad desde el cielo justo en ese momento, veríamos cómo la oscuridad se llena de pequeños puntos de luz que aparecen uno tras otro hasta que todo el paisaje cambia. Resulta ser un espectáculo cotidiano, tan normal que casi nunca pensamos en él. La electricidad simplemente está ahí, lista para cuando la necesitamos, como si siempre hubiera estado esperándonos detrás del interruptor. Pero una vez al año ocurre algo diferente. Durante una hora, millones de personas en distintas partes del mundo deciden hacer exactamente lo contrario. En lugar de encender la luz, la apagan. Los monumentos, edificios, casas, calles y ciudades completas quedan en penumbra al mismo tiempo. Ese momento tiene un nombre y se repite cada año en el calendario ambiental: la hora del planeta. Es una iniciativa que comenzó hace 19 años con una idea muy sencilla, pero con una pregunta enorme detrás. ¿Qué pasaría si, por un momento, el mundo decidiera detenerse y mirar con más atención la energía que usa todos los días? Porque la verdad es que la energía es una de esas cosas que sostiene nuestra vida moderna sin que casi pensemos en ella. Está presente en las luces que encendemos cuando cae la noche, en los electrodomésticos que funcionan mientras dormimos, en los dispositivos que cargamos cada día. Y precisamente por eso, porque siempre está ahí, se ha vuelto casi invisible. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que apagar las luces durante una hora podía convertirse en un movimiento global? La historia de la hora del planeta comienza en 2007, en Sydney, Australia. En ese momento, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, junto con una agencia de publicidad y el gobierno de la ciudad, propusieron algo que parecía casi insignificante: invitar a las personas a apagar las luces durante una hora para llamar la atención sobre el cambio climático. La idea era sencilla, pero también era arriesgada. Nadie sabía realmente si la gente participaría. Sin embargo, aquella noche, más de 2 millones de personas y miles de empresas decidieron apagar sus luces al mismo tiempo. Algunos edificios emblemáticos de la ciudad quedaron en penumbra y por un momento la ciudad se vio diferente. No era un apagón, era una decisión colectiva. Lo que nadie imaginaba era que esa escena se repetiría en otras ciudades del mundo. Al año siguiente ya participaban decenas de países y con el tiempo la iniciativa empezó a crecer hasta convertirse en uno de los eventos ambientales más visibles del planeta. Hoy, cada año, cientos de ciudades y millones de personas apagan sus luces durante la hora del planeta. Pero bien es cierto que desde su comienzo también han aparecido algunas preguntas incómodas. La primera es bastante directa. ¿Realmente sirve de algo apagar las luces durante una hora? La respuesta es que desde el punto de vista estrictamente energético, el impacto suele ser pequeño. La mayor parte de la electricidad que consumimos no proviene de las luces, sino de sistemas que siguen funcionando aunque apaguemos un interruptor, como la refrigeración, climatización, transporte, procesos industriales. Apagar las luces durante una hora no cambia de forma significativa
el consumo energético global. Y reconocerlo es importante, porque la hora del planeta nunca se pensó como una solución técnica al problema energético. Otra crítica frecuente tiene que ver con algo más sutil. Algunas personas señalan que las acciones simbólicas pueden generar una sensación de tranquilidad demasiado rápida, como si participar una vez al año fuera suficiente. Es lo que algunos investigadores llaman licencia moral. La idea de que después de hacer un gesto ambiental, como sembrar un árbol, como apagar la luz una sola vez, sentimos que ya cumplimos con el planeta, aunque nuestros hábitos cotidianos no cambien demasiado. Es una crítica interesante porque nos recuerda que los problemas energéticos del mundo no se resuelven en una hora, ni con solo un gesto. Y hay una tercera crítica que también vale la pena considerar. Muchas de las soluciones energéticas más importantes son casi invisibles. No ocurren en eventos globales, ni en momentos que aparecen en las noticias. Ocurren en decisiones silenciosas que pasan desapercibidas. Por ejemplo, cómo se diseñan los edificios, qué tan eficientes son los electrodomésticos y cómo los usamos, cómo se planifican las ciudades o cómo se produce la electricidad. Los cambios energéticos más profundos rara vez se ven en una foto. Pero precisamente por eso la hora del planeta sigue existiendo, porque su objetivo nunca fue apagar el planeta durante una hora, sino hacer visible una conversación que normalmente permanece oculta. La energía es uno de los sistemas más importantes de la vida moderna y al mismo tiempo uno de los más invisibles. Encendemos una luz y rara vez nos ponemos a pensar en lo que ocurre detrás de ese gesto, todo lo que implica, como las centrales eléctricas, las redes de distribución, los recursos naturales que hacen posible esa energía. La hora del planeta funciona como una pausa colectiva en esa rutina, una especie de recordatorio global de que la energía no aparece por arte de magia. Durante esa hora, escuelas, medios de comunicación, ciudades y hogares empiezan a hablar de algo que normalmente no aparece en las conversaciones cotidianas. Y en un tema tan complejo como la energía, a veces abrir la conversación es el primer paso para entender el problema. Tal vez por eso, más allá de las críticas o de las expectativas exageradas, la hora del planeta se ha mantenido durante casi 2 siglos en el calendario ambiental. No porque apague el consumo energético del mundo durante una hora, sino porque logra algo que no es tan fácil de conseguir: que millones de personas en muchos lugares se detengan al mismo tiempo a pensar en la energía que usan todos los días. Y cuando eso ocurre, cuando una conversación empieza a expandirse, también empiezan a aparecer preguntas nuevas sobre cómo usamos la energía y cómo podríamos usarla mejor. Cuando hablamos de energía, muchas veces pensamos inmediatamente en nuestros hábitos. Por ejemplo, apagar una luz, desconectar un cargador, usar menos un electrodoméstico. Y aunque esas acciones sí tienen un valor, la historia de la eficiencia energética es un poco más amplia que eso. De hecho, muchos de los cambios más importantes en el consumo de energía no ocurren necesariamente porque alguien recuerde apagar un interruptor, sino porque el mundo que nos rodea empieza a funcionar de manera diferente. Y aquí entra la eficiencia energética, que en esencia consiste en algo muy simple de entender, pero difícil de lograr: obtener el mismo resultado usando menos energía, iluminar una casa, mantener fríos los alimentos en un refrigerador o mover una ciudad entera, pero haciéndolo con menos recursos de los que usamos antes. Aquí aparece una idea que a veces pasa desapercibida: la energía más limpia, más barata y más fácil de gestionar es la que nunca se necesita producir. Cada unidad de energía que logramos ahorrar gracias a un sistema más eficiente es energía que no tiene que generarse en una central eléctrica, que no tiene que viajar cientos de kilómetros por una red de transmisión
y que no requiere nuevos recursos para existir. Y hay otra razón por la que la eficiencia energética se ha vuelto tan importante. En muchos sistemas energéticos del mundo, una parte significativa de la energía que producimos ni siquiera llega a utilizarse realmente. Se pierde en el camino. Puede perderse durante la transmisión de electricidad a lo largo de cientos de kilómetros, en edificios mal aislados que dejan escapar el frío o el calor, en sistemas de iluminación antiguos o en equipos industriales que consumen más energía de la necesaria para realizar el mismo trabajo. En algunos países se estima que entre el 20 y el 30% de la energía producida puede perderse o desperdiciarse antes de que cumpla su función final. Por eso, cuando se habla de eficiencia energética a nivel global, muchas de las soluciones no están en pequeños gestos aislados, sino en decisiones de diseño que transforman silenciosamente la forma en que usamos la energía. Pensemos por un momento en algo cotidiano, como la iluminación de las ciudades. Durante décadas, muchas calles, edificios y espacios públicos usaban tecnologías que consumían grandes cantidades de electricidad para producir luz. Con el paso del tiempo, la introducción de tecnologías más eficientes, como las luminarias LED, permitió reducir significativamente ese consumo, sin que las ciudades quedaran más oscuras. Las calles siguen iluminadas, los espacios públicos siguen siendo seguros, pero la cantidad de energía necesaria para lograrlo es mucho menor. Y lo interesante es que la mayoría de las personas no tuvo que cambiar su comportamiento para que eso ocurriera, porque el cambio ocurrió en el sistema. Eso no significa que nuestros hábitos dejen de importar. Al contrario, los pequeños gestos cotidianos, apagar lo que no usamos, revisar cómo consumimos energía o ser más conscientes de nuestros aparatos sigue siendo parte de la ecuación. La diferencia es que cuando esos hábitos se combinan con sistemas más eficientes, el impacto se multiplica. Algo parecido sucede con los electrodomésticos, los sistemas de refrigeración, los motores industriales o incluso con el diseño de los edificios. Una vivienda bien ventilada o bien orientada puede necesitar menos energía para mantenerse fresca o iluminada. Un electrodoméstico eficiente puede realizar la misma tarea consumiendo menos electricidad. Una red eléctrica moderna puede transformar energía con menos pérdidas. Son transformaciones silenciosas, casi invisibles, pero con efectos enormes cuando se multiplican por millones de hogares, empresas y ciudades. En ese sentido, la eficiencia energética funciona como una especie de inteligencia aplicada a la forma en que usamos los recursos. No se trata necesariamente de vivir con menos, sino de usar mejor lo que ya tenemos. Y esa diferencia es importante, porque muchas veces imaginamos el ahorro energético como una lista de restricciones, cuando en realidad gran parte del progreso en este campo ha venido de la innovación, del diseño y de la tecnología. A medida que las sociedades aprenden a hacer más con menos energía, no solo se reducen los costos o las emisiones, también se construyen sistemas energéticos más estables, más resilientes y mejor preparados para el futuro. Tal vez por eso, cuando eventos como la Hora del Planeta nos invitan a apagar las luces por un momento, lo que realmente ponen sobre la mesa no es solo la pregunta de cuánto consumimos, sino algo aún más interesante. ¿Cómo estamos utilizando la energía como sociedad y qué tan inteligentes son los sistemas que hemos construido para sostener nuestra vida cotidiana? Porque al final, la eficiencia energética no depende únicamente de decisiones individuales. También depende de cómo diseñamos las ciudades, los edificios, los aparatos y las redes que nos acompañan todos los días. Y cuando esas decisiones empiezan a cambiar, el impacto puede ser mucho mayor que el de cualquier gesto aislado. Pero eso tampoco significa que nuestras decisiones desaparezcan de la ecuación. Al final, los sistemas energéticos también se construyen a partir de millones de decisiones individuales. ¿Qué aparatos compramos?
cómo usamos nuestros espacios, qué tipo de proyectos apoyamos como sociedad. La eficiencia energética no ocurre solo en las centrales eléctricas o en los edificios inteligentes. También ocurre en las pequeñas decisiones que repetimos cada día. Y cuando ambos niveles se encuentran, sistemas más inteligentes y personas más conscientes, es cuando realmente empezamos a usar la energía de una forma más responsable. Pues apagar las luces durante una hora puede parecer un gesto pequeño, pero a veces esos gestos sirven para algo más importante, para hacernos preguntas, y una de ellas es: ¿dónde está realmente la energía que usamos todos los días? Porque cuando empezamos a buscarla, descubrimos que no solo aparece cuando encendemos un interruptor. Cuando pensamos en energía, casi siempre imaginamos lo que ocurre cuando encendemos algo: una luz, un televisor o un electrodoméstico. Pero hay otra forma de energía que rara vez aparece en nuestras conversaciones cotidianas: la energía que ya fue utilizada antes de que un objeto llegue a nuestras manos. A esto se le conoce como energía incorporada o embebida, y se refiere a toda la energía necesaria para que un producto exista, la que se usa para extraer los materiales de la naturaleza, transportarlos, luego transformarlos en fábricas y finalmente convertirlos en el objeto que utilizamos todos los días. Si lo pensamos con calma, casi todo lo que nos rodea tiene energía incorporada: una mesa, una camiseta, un teléfono, un refrigerador o incluso una casa. Es como si cada objeto trajera consigo una pequeña historia energética que normalmente no vemos. Tomemos un ejemplo muy cercano: un celular. Fabricarlo requiere aproximadamente 200 kWh. Esa energía se utiliza en procesos como la extracción de minerales, la fabricación de componentes electrónicos, el ensamblaje y el transporte de dispositivos hasta el usuario. Algo parecido ocurre con muchos de los aparatos electrónicos que usamos a diario. En algunos dispositivos como computadores o televisores usan 267 kWh, lo que equivale entre el 40 y el 70% de la energía total asociada al producto, y está en su fabricación, incluso antes de que lo encendamos por primera vez. Y este fenómeno no ocurre solo con la tecnología. Pensemos en algo ahora mucho más grande, como los edificios. Cuando hablamos del consumo energético de una casa o de un edificio, solemos pensar en la electricidad que usamos para iluminar, refrigerar o cocinar. Pero en realidad, una parte importante de la energía ya fue utilizada, mucho antes de que alguien abriera la puerta por primera vez. En algunos casos, se estima que alrededor del 30% de toda la energía que un edificio usará durante su vida útil ya se gastó antes de que empiece a funcionar. Es decir, casi un tercio de su consumo energético ocurre durante la construcción, al fabricar el cemento, el acero, el vidrio, los ladrillos y al transportar todos esos materiales hasta el lugar donde finalmente se levanta el edificio. Esto cambia un poco la forma en que entendemos el consumo energético, porque significa que la energía no solo está en lo que usamos todos los días, sino también en lo que producimos, compramos y reemplazamos. Cada objeto nuevo implica una cadena de procesos que de una u otra forma vuelve a activar el uso de recursos naturales y, por supuesto, la energía. Por eso, cuando hablamos de eficiencia energética, no solo estamos hablando de cuánto consume un aparato mientras está funcionando, también estamos hablando de cuánto costó energéticamente producirlo. Y ahí aparece una idea interesante. Muchas veces, una de las decisiones más eficientes no es reemplazar algo inmediatamente por otro nuevo, sino aprovechar mejor lo que ya existe y extender su vida útil. Porque cada producto que logramos usar durante más tiempo también significa que toda esa energía incorporada se aprovecha durante más años. Mirar la energía desde esta perspectiva amplía la conversación,
Nos recuerda que la energía no está solo en los cables, en los enchufes o en las facturas de electricidad. También está escondida en los objetos que llenan nuestras casas, nuestras ciudades y nuestra vida cotidiana. Y entender eso puede cambiar la forma en que pensamos sobre lo que consumimos, lo que reemplazamos y lo que decidimos conservar. Cuando empezamos a mirar la energía desde todas estas perspectivas, la que usamos, la que se pierde en los sistemas y la que ya viene incorporada en los objetos, puede parecer que el tema se vuelve demasiado grande, pero la realidad es que hay decisiones cotidianas que sí pueden marcar una diferencia y muchas de ellas empiezan simplemente por volver visible lo que normalmente pasa desapercibido. En muchos hogares ocurre algo que casi nunca notamos. Varios aparatos siguen consumiendo electricidad incluso cuando creemos que están apagados. Televisores en modo espera, consolas de videojuegos, cargadores conectados sin uso, microondas con reloj digital o computadores en suspensión. Continúan usando pequeñas cantidades de energía. Este consumo continuo se conoce como consumo fantasma o energía en espera. Y aunque parezca insignificante, con el tiempo puede representar una parte real del consumo del hogar. De hecho, se estima que entre el 5 y el 10% de la electricidad doméstica se utiliza en aparatos que nadie está usando en ese momento. La buena noticia es que reducirlo suele ser sencillo. Muchas veces basta con prestar un poco más de atención a qué equipos permanecen conectados sin necesidad. Hacer un pequeño mapa energético de la casa para identificarlos. Y cuando sea posible, agrupar algunos en regletas con interruptor para apagarlos fácilmente durante la noche o cuando salimos, evitando así ese consumo silencioso que suele pasar desapercibido. Y hay una idea adicional que conecta muy bien con lo que hablamos antes sobre la energía incorporada. Antes de reemplazar un aparato que todavía funciona, puede valer la pena preguntarse si realmente es necesario hacerlo en ese momento. Muchas veces, prolongar la vida útil de un equipo unos años más significa aprovechar mejor toda la energía que ya se utilizó para fabricarlo. A veces la decisión más eficiente no es comprar algo nuevo, sino cuidar y utilizar bien lo que ya tenemos. Pequeñas decisiones como estas no transforman el sistema energético global por sí solas, pero sí nos devuelven algo importante. La conciencia de que la energía está presente en muchas más partes de nuestra vida de lo que solemos imaginar. Y cuando empezamos a verla con más claridad, también se vuelve más fácil usarla con un poco más de inteligencia cada día. Al final, cuando hablamos de eficiencia energética, no solo estamos hablando de ahorrar electricidad o de pagar menos en la factura, también estamos hablando de resiliencia. Un sistema energético que usa mejor la energía es un sistema más estable, menos vulnerable a crisis y menos dependiente de recursos que pueden volverse escasos o más costosos con el tiempo. En un mundo que enfrenta cambios climáticos, crecimiento en la demanda y nuevas necesidades tecnológicas, aprender a usar la energía con más inteligencia se vuelve una forma de prepararnos para el futuro. Porque la resiliencia no siempre se construye con grandes gestos visibles. Muchas veces se construye con decisiones silenciosas que poco a poco hacen que nuestros hogares, nuestras ciudades y nuestros sistemas funcionen mejor. Y en ese camino, la eficiencia energética deja de ser solo una estrategia técnica y se convierte en algo mucho más amplio, en una forma de asegurar que la energía que sostiene nuestras vidas también puede sostener el mundo que viene. Yo soy Sally, gracias por acompañarme en este capítulo. Aunque estemos en distintos lugares, compartimos la misma intención, querer hacerlo mejor. Cada paso cuenta, cada gesto suma. Estamos dispersos, pero siempre podemos volver a conectar. También nos pueden encontrar en Instagram como @estamosdispersos.podcast. Gracias.